conversando con el asesor jurídico Patricio Olivares respecto a la negociación como mecanismo de resolución alternativa de conflictos. Patricio, existen unos conceptos como transacción, conciliación y avenimiento que no tenemos muy claro, para ver si tú nos puedes ayudar a aclararlo. Lo que es la transacción, yo sé que no tiene que ver con la parte legal, judicializada, por decirlo. ¿Sí? Mira, para analizar ese tema debemos tomar como dos grandes bloques los asuntos que se encuentran bajo conocimiento de los tribunales de justicia y los que no se encuentran bajo el conocimiento de los tribunales de justicia, o sea, una etapa judicial y prejudicial. ¿Ya? Respecto de la etapa prejudicial encontramos el contrato de transacción, que es un contrato que se encuentra regulado en el Código Civil. ¿Ya? La definición que da la ley a este respecto señala que la transacción es un contrato en que dos o más partes celebran un contrato con el objeto de prever o poner término a un litigio eventual o futuro. ¿Ya? ¿Qué figura adopta la transacción? En primer término, como todo contrato tiene que tener obviamente la enunciación de las partes, que el objeto del contrato vendría a ser bajo qué sustento están poniendo término a un juicio futuro. ¿Ya? Por ejemplo, en un caso respecto de un juicio de arrendamiento, yo claramente sé que he incumplido mis obligaciones como arrendatario, o sea, el pago de la remuneración, los gastos comunes, luz y agua, etcétera, etcétera. Y a ese respecto tú me vas a señalar, ¿sabes qué? Yo no te quiero demandar para sacarte de la casa, sino que quiero que lleguemos a un acuerdo. Y ahí volvemos a la negociación, que está inmersa en la transacción. Tú me dices, ¿sabes qué? Yo necesito que te vayas de la casa. Y yo me abstengo de interponer las acciones legales en tu contra. Y como uno suele ser diligente y vamos a actuar de acuerdo a que la ley dispone y vamos a concurrir donde el abogado para que nos celebre, nos escriture el contrato de transacción, vamos a dejar de manifiesto que tú te abstienes de iniciar acciones judiciales respecto del contrato de arriendo que no se ha cumplido. Y en ese caso, ¿tú a qué te comprometes? A no iniciar las acciones judiciales con el objeto de que yo me obligue a retirarme pacíficamente del domicilio y hacerte entrega del domicilio en las condiciones que tú me lo entregaste. ¿Ya? Este contrato de transacción, ¿para qué sirve? En el evento de que alguno de los dos no se nos ocurra o se nos ocurra incumplir el contrato de transacción, nos faculta para iniciar la acción legal posterior. Por ejemplo, yo no cumplí con irme y tú a través de la transacción puedes iniciar un juicio para poder sacarme de la casa. O a la inversa, pero resultaría bastante ilógico. Pero ese objeto tiene la transacción, acarrea obligaciones y derechos, tanto para ambas partes, o surgen obligaciones y derechos recíprocos. Yo me obligo con el objeto de beneficiarme con algo, y en este caso, si voy a ser el futuro demandado, me beneficio con que no se inicie la acción judicial, o sea, si te pongas la demanda, y tú con qué te beneficias. Primero, a acceder a lo que tú me has solicitado en el caso del ejemplo, a que me retire del domicilio y en qué te obligas a no iniciar las acciones judiciales siempre y cuando se dé cumplimiento. Ese objeto tiene la transacción, es de carácter preventivo, es extrajudicial y las partes la pueden invocar en cualquier momento siempre y cuando no se haya iniciado un litigio. Siendo con tu pregunta, ahora nos vamos a la conciliación y al avenimiento. Como si existen los prejudiciales y los judicializados, por decirlo así, y la conciliación y el avenimiento son trámites que se encuentran a propósito de la sustanciación de un procedimiento judicial. Ambas figuras operan respecto de todo tipo de procedimientos, salvo en materia penal. ¿Ya? ¿Y esto por qué radica? Porque en materia penal existe un concepto que son los bienes jurídicos. ¿Ya? Los bienes jurídicos son aquellos bienes, por decirlo así, son cierta universalidad de derechos que nosotros nos otorga la Constitución y las leyes por el solo hecho de ser personas, que pueden ser disponibles o no. ¿Ya? La Constitución en Chile a nosotros nos reconoce ciertas cantidades de derechos fundamentales que están en el artículo 19. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la dignidad, la propiedad, a la educación. Todos esos derechos nos otorgan la Constitución. Pero algunos de esos derechos, en el transcurso del desarrollo de las normas y de la evolución humana, se ha logrado la disponibilidad o la indisponibilidad de estos derechos. Por ejemplo, un derecho que es disponible por excelencia sería el derecho de propiedad. Yo con la propiedad, a mí la Constitución más segura que yo puedo usar, gozar y disponer de mi propiedad. ¿Ya? En cambio, respecto del derecho a la vida, es un bien jurídico no disponible, porque yo no puedo disponer de mi vida, no puedo disponer de la vida de otro. De hecho, yo no puedo decir, no, a mí se me ocurrió matar a alguien porque yo quise.
Respecto a esos derechos, estas dos figuras no operarían y por eso en materia penal no operan estas dos instituciones. Sí operan en materia de familia, en materia de derecho laboral, civil y comercial. Ahora nos abocamos que es la conciliación. La conciliación es un trámite que está regulado en el Código de Procedimiento Civil y es un trámite de carácter obligatorio durante la prosecución del procedimiento. Y este trámite es llevado a cabo por el propio juez que está dirigiendo el procedimiento, que está conociendo de la sustanciación del procedimiento, donde el juez en la conciliación llama a las partes y propone bases de acuerdo con el objeto de que se ponga fin inmediato en esa audiencia. ¿Ya? El juez le dice a las partes: señores, por favor acérquense, llama a conciliación. ¿Usted qué ofrece y usted qué quiere? Por ejemplo, el que pide 100 y el que ofrece 80. Las partes, ¿sabes qué? No llegamos a acuerdo, se prosigue el juicio de la forma normal. Se rinde la prueba, se valora la prueba, se dicta sentencia y después se ejecuta. ¿Ya? O como pueden llegar a acuerdos: ¿sabes que yo te ofrezco 80? Sí, pero yo quería 100. No, con 80 me basta y me sobra. Se pone término de juicio inmediatamente y el acta de conciliación tiene peso de sentencia definitiva y cosa juzgada, lo que permite solicitar la ejecución en el caso que el que se obligó no cumpla. ¿Ya? En cambio, el avenimiento es una figura que también tiene que ser visada ante el juez que está conociendo el procedimiento, pero en este aspecto las partes se ponen de acuerdo durante la tramitación, durante cualquier etapa de la tramitación del juicio, por decirlo así, se ponen de acuerdo por fuera. Bien. Llegan a una negociación donde llegan a acuerdo, van a una negociación, llegan a acuerdo, pero fuera del procedimiento, no van a ninguna audiencia, sino que se ponen a conversar. ¿Sabes qué? Mi pretensión es la siguiente, ¿sabes qué? Yo coincido con tu pretensión, yo puedo solventar esa pretensión, así que presentemos un escrito, la forma en la que se materializa, se presenta un escrito donde el juez va a avisar las bases del acuerdo y esa decisión va a ser sometida al juez. ¿Por qué se produce esto? El juez debe determinar si la igualdad de las partes se manifiesta en ese acuerdo, que los derechos de una respecto de la otra no se ve una disminución y que la decisión sea de acuerdo a las reglas imperantes, el orden público y todo eso sea acorde a la normativa vigente y las partes puedan ejecutar ese acuerdo. ¿Bien? Así que el avenimiento se puede iniciar en cualquier etapa de un juicio ya iniciado. ¿Ya? Es de carácter voluntario, las partes se someten a la decisión jurisdiccional con el objeto de que se vise este acuerdo para el objeto del cumplimiento. En cambio, la conciliación va a ser un trámite siempre obligatorio, que lo vamos a encontrar en todo tipo de juicio, a excepción en materia penal. O sea, entre esos dos términos, uno se diferencia por la obligatoriedad de... Sí, podríamos decirlo así, porque la conciliación, tú si llegas a ir a un juicio, siempre va a haber un llamado a conciliación. Y es la regla general, de hecho no existe una excepción a ese llamado a conciliación. E inclusive si el juez no hace ese llamado a conciliación, puede acarrear la nulidad del procedimiento, del obrado. Lo que significa que si el procedimiento llega a sentencia definitiva, pero no hubo un llamado a conciliación, se devuelve todo el procedimiento al estado de la conciliación. Se deja todo nulo hacia adelante. En cambio, en el avenimiento, las partes voluntariamente concurren a esta institución, pero entre comillas la figura del juez aparece con el objeto de visar este acuerdo para poderte poner término al juicio. ¿Y a quiénes les corresponde negociar? Mira, a quiénes le corresponde negociar, esa pregunta podríamos señalar como una respuesta factible que todos podemos negociar. De hecho, como te decía, los ámbitos de aplicación de la negociación no solamente presuponen la existencia o la preexistencia de un conflicto, sino que también la existencia de un contrato o el incumplimiento de alguna obligación, ¿ya? Por ejemplo, respecto de la existencia de un incumplimiento de una obligación, todos estamos llamados a negociar porque todos los días nos obligamos con determinadas personas o con quien nosotros queremos obligarnos para el cumplimiento de ciertas obligaciones, ¿ya? Y en ese aspecto todos estamos llamados a negociar con el objeto del cumplimiento, con el objeto de determinar a qué me voy a obligar. Por lo tanto, uno todos los días está negociando intrínsecamente, de repente uno no se da cuenta. Por ejemplo, cuando el fin de semana el hijo le dice a la mamá, voy a ir a una fiesta, ¿me voy a dar permiso hasta las 2? No, mi hijo, ¿sabes qué? Hasta la 1 nomás, porque hace mucho frío. Y ahí empieza el dimes y diretes, que es la negociación. El hijo expone cuáles son los argumentos a favor de poder quedarse hasta las 2 de la mañana en la fiesta, y la mamá por otro lado defiende su pretensión de que tiene que ir hasta la 1. Y ahí hay un aspecto, hay una negociación que nos reviste el carácter jurídico, nos reviste el cumplimiento de obligaciones, pero es algo que está presente todos los días, por lo tanto, todos estamos llamados a negociar.
salvo que se traten de personas que, por ejemplo, los dementes, personas que se encuentran interdictas, sí. Claramente ellos no van a poder negociar para la celebración de un contrato, porque la ley dispone que la ley no permite que estas personas puedan negociar, puesto que se declaran incapaces ante la ley. Las personas menores de 18 años, respecto de obligaciones que se obliguen ellos respecto con terceros, que sean dineros que no les pertenecen. También hay una indisponibilidad por parte de la ley de que los incapaces puedan negociar en ese aspecto, lo que no implica que el incapaz pueda negociar por cosas que no están tipificadas en la ley. Por ejemplo, un incapaz lo más bien que puede negociar, por ejemplo, cuánto va a salir a trotar o cuánto ejercicio va a hacer respecto a un instructor de deporte. Esas cosas que también va a haber una negociación. Pero en esos aspectos que tienen que ver con la ley, estas personas están impedidas. No es como, por ejemplo, los mediadores que tienen que tener un curso especial de mediador. Es que el mediador es una figura bastante particular. De hecho, si tú la mediación la comparamos con la negociación, el mediador puede tener el carácter de un negociador. Pero ¿dónde se presenta el conflicto? El negociador tiene derecho a voz y parte, podríamos decirlo así. El negociador viene a establecer, ¿sabes qué? Los criterios mínimos para negociar son los siguientes, ¿ya? En cambio, el mediador, el rol que cumple, como lo mencionábamos con anterioridad, es de establecer un diálogo entre las partes, de que ambas partes puedan señalar cuáles son sus pretensiones, cuánto es lo que quieren y cuánto es lo que pueden, y velar por la igualdad, ¿ya? Y lo que viene a hacer el negociador, en cambio, es establecer cuáles son los criterios de negociación y a cuáles criterios se deben someter las partes para poder llegar a un acuerdo, ¿ya? Tiene un poco más de injerencia, participa, entre comillas, del proceso sin caer en la carrera ningún tipo de obligación o derecho. Claro. En cambio, el mediador igualmente no le acarrea ningún derecho ni obligación el contenido del acta de mediación, pero él tiene un rol más bien de un garante dentro del debate respecto de la posición predominante económicamente, que la gran mayoría de las veces las mediaciones son por dinero. Y cumple un rol respecto de la parte que tiene menos dinero, los pone en igualdad de condiciones con el objeto de que puedan negociar y llegar a algún acuerdo lógico y racional que les permita cumplir con lo negociado. Actualmente en Chile la negociación es obligatoria en algunas materias. ¿Cómo se manifiesta esto? Mira, si la mediación hacemos un símil, lo que es la mediación, claramente existen ciertas materias que son de carácter obligatorio. Hacíamos mención en delante, por ejemplo, en materia de alimentos de relación directa y regular, que es el derecho a la visita, el cuidado personal, que es la tuición de la antigua ley de familia. En ese sentido, la negociación de las partes va a ser siempre de carácter obligatorio, ¿ya? La mediación, que por ende va a acarrear siempre una negociación que sea previa a la mediación o durante la mediación. Por ese lado podríamos decir que reviste un carácter de obligatorio, puesto que la ley estima así, pero como negociación propiamente tal, tiene un nombre de mediación. ¿Ya? Hacer ese paréntesis. También en materia laboral, antes de iniciar un juicio en procedimiento ordinario en materia laboral, ya sea por un pago de remuneraciones, etcétera, etcétera, el trabajador es llamado por la inspección del trabajo, el órgano administrativo, con el objeto de que puedan negociar bases de acuerdo para el pago de las obligaciones dentro de este conflicto, con el objeto de que no lleguen a juicio como una instancia de carácter preventivo prejudicial. Y en ese caso también es obligatoria la mediación, pero la negociación pero la gran mayoría de las veces la negociación netamente es de carácter voluntario, atiende al criterio de las personas que estén involucradas en el conflicto, atiende también a la disponibilidad o indisponibilidad del objeto de la negociación y también atiende a los criterios que tenga cada uno como persona, porque eso va con la naturaleza humana. Nadie a mí me puede obligar a negociar respecto de aspectos que yo no quiero. Que siento que no me conviene. Por ejemplo, por eso te digo, atiende mucho la naturaleza humana la negociación, porque si tú me dices, ¿sabes qué? Necesito que comprarte tu casa a cualquier precio. Y digo, no te la quiero vender y no negociamos nomás, y se cierran todas las vías de acceso a la compra-venta del bien raíz. Por eso, asimilar el concepto de negociación y buscar negociación propiamente tal en la ley es muy difícil, pero se puede asimilar ciertos conceptos como el de mediación al de negociación. ¿Existe alguna formalidad al momento de iniciar una negociación? Mira, como todo tipo de relación entre partes, siempre es bueno la escrituración de los acuerdos de las bases de negociación. Me explico. Por ejemplo, dicen que las palabras se las lleva el viento. Yo te puedo prometer a ti la
la compra de tu casa. Y nosotros negociamos, establecimos las bases de acuerdo para la compra de la casa, pero yo no resulto obligado si yo no lo escrituro. ¿Ya? Y para eso hay ciertos mecanismos como el contrato de promesa que establece el Código Civil. Y si tú me dices, ¿sabes quién? Ya se cumplió la fecha que pactamos de palabra para que tú me puedas comprar mi casa. Yo digo, no, sabes que yo no me acuerdo lo que te dije. No es lo mismo. Claramente, para que esa negociación tenga efecto, tiene que haber una escrituración clara. Los mecanismos pueden ser cualquiera, pueden ser los mecanismos idóneos. De hecho, hoy en día muchas leyes incorporan los mecanismos por medio electrónico. La ley de procedimiento administrativo, que viene a sentar un precedente en la utilización de medios electrónicos, como la firma electrónica, la digitalización de los documentos, también puede ser un mecanismo idóneo. Por ejemplo, que la negociación se concreta a través de un correo electrónico, que se concreta a través de una escrituración de un contrato, por ejemplo, o de un acuerdo entre partes que tenga algún valor probatorio al momento de poder llevar a cabo el objeto de la negociación. Por lo tanto, siempre es bueno tener un respaldo de lo que se negocia. Es como la prueba. Un poquito escuché decir que podía ser mediante un correo electrónico. Igual puede servir ese... Sí, que mira, claramente tiene que ser idóneo el medio. Si está clara la individualización de quién envía el correo y de quién lo recibe, no habría ningún problema. Pero ya si el correo es medio difuso y o de una empresa que no individualice... Por ejemplo, si tú representas a una empresa y me envías el correo de tu correo personal, de tu email personal, claramente resultaría poco lógico que tú te estés obligando como persona individual natural. Claramente hay un mecanismo de uno que lo más probable es que sea el correo de la empresa, pero la negociación siempre es buena como para un objeto de certeza, que a nuestro legislador le encanta la certeza jurídica, que también eso es bueno en el punto de vista de las relaciones jurídicas, que esté escriturado, y de hecho la gran mayoría de nuestros actos y contratos se tienen que materializar por la escritura de los mismos. ¿Y cuál es la mejor estrategia que se debe aplicar para conseguir una negociación exitosa? Mira, las estrategias son variadas atendido al objeto de la negociación, ¿ya? Pero si partimos de la base que la tendencia hoy en día es el concepto ganar-ganar, el mejor presupuesto para ir bien preparado a una negociación, primero, es saber cuáles son mis intereses y mis necesidades al momento de negociar. En segundo lugar, informarme con quién estoy negociando, con el objeto de que si una persona que tiene un poco más de preparación que uno o tiene mayor conocimiento respecto a un área de materia, preocuparme y de informarme, instruirme un poco respecto a esa materia para poder ir a negociar de igual a igual. Yo creo que es uno de los aspectos importantes de la negociación, la igualdad de las partes, la inmediación, la oralidad. En tercer lugar, ser criterioso, porque si yo voy a negociar y voy cerrado, que mi posición es la única y es la que vale, claramente la negociación lo más probable se frustre, puesto como te señalaba anteriormente, el concepto de ganar es ganar, las partes exponen sus pretensiones, sus necesidades, sus derechos, etcétera, etcétera, pero claramente al momento de negociar uno tiene que saber hasta dónde dar y hasta dónde restringir. Para concluir un poco el tema, ¿cuáles son a tu juicio las ventajas y desventajas que puede presentar la negociación? Mira, partamos por lo bueno, por las ventajas. La ventaja que nos puede otorgar la negociación, la celeridad, que un trámite que se puede extender durante mucho tiempo ante el conocimiento de una autoridad administrativa o jurisdiccional se pueda limitar a un par de meses, semanas o días. Esa es una de las principales ventajas. En segundo lugar, la inmediación. Aquí voy con la inmediación. Lamentablemente en Chile los procedimientos en materia civil todavía son escritos. Todo se hace mediante presentación por papel y lápiz, en este tiempo por impresora, ante el juez para que éste conozca a través del papel lo que está pasando entre las partes. En cambio, la negociación a mí, ¿qué me permite? Que nos podamos sentar los dos, mirarnos a las caras y poder conversar respecto de la problemática que se está provocando a propósito del conflicto o del problema que podemos tener. Ya eso respecto a la inmediación, economía también. Concurrir a la maquinaria jurisdiccional, a los tribunales, implica un gasto asociado a la acción judicial, el pago de receptor, los honorarios de los abogados, y hay un sinfín de otros gastos que se puede traer aparejado la acción judicial propiamente tal. En cambio, la mediación no. Puede llegar a tener un costo si llega un negociador externo a establecer bases de acuerdo entre las partes, pero si las dos personas son adultos responsables, criteriosos y con ganas de negociar, claramente acarrea un beneficio económico, ¿ya? Y las desventajas que puede acarrear la mediación, la desigualdad entre las partes,
porque claramente si estamos negociando a propósito de un bien jurídico disponible como la propiedad, siempre va a haber una parte predominante económicamente o respecto a la cantidad, al volumen de su patrimonio respecto de la otra. Y en ese momento de la negociación nadie se va a preocupar de que los derechos de ambas partes se respeten y la negociación no se cargue para un lado ni para otro. Esa es una de las principales desventajas de la negociación. Pero eso se puede sanear con lo que te señalaba en un momento atrás, que uno cuando va a negociar debe informarse, debe saber cuál es el objeto de su negociación. Con eso se puede sanear esa dificultad o desventaja que tiene la negociación. Tiene más ventajas que desventajas, claramente, pero eso para redondear. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer la participación del asesor jurídico Patricio Olivares en el capítulo de hoy de negociación. Muchas gracias, Patricio. Gracias por la invitación. A continuación veremos una síntesis de los principales puntos tratados en el programa de hoy. La negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta y buscan ventajas individuales o colectivas, procurando obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se considera como una forma de resolución alternativa de conflictos, que se asimila al contrato de transacción y se utiliza tanto en el ámbito laboral como comercial. Muchas gracias por su compañía. Les dejamos invitados a un nuevo capítulo de Red de Justicia Local. Hasta pronto.